Y les doy la bienvenida ya a esta nueva clase. Bien, en su librito vamos a abrir, mis amadas hermanas, en la lección número 16, ¿no? En la lección número 16 para esta noche, en este capítulo que hemos estado aprendiendo acerca de la adoración y la alabanza, el tema de esta noche dice, lección 16, cánticos espirituales, ¿no? Ese es el tema para esta nueva clase y justamente pues queremos seguir profundizando a la luz de la Biblia de cómo nosotros debemos de usar la adoración y alabanza, cómo tiene que ser esa adoración y alabanza de cada uno de nosotros, cómo debería ser la adoración y alabanza en las congregaciones y posiblemente cuáles son los principios bíblicos donde nos menciona de la adoración y la alabanza. Y justamente dentro de lo que son los cánticos, pues bueno, hemos aprendido que hay tres tipos de cánticos a la luz de la Biblia, ¿no? Hemos aprendido, ¿no es cierto?, que hablar de alabanza es expresar cánticos y estos tres tipos de cánticos encontramos también en la Biblia, los llamados salmos, los llamados himnos y justamente en esta noche hablaremos de los cánticos espirituales. Amén. Así que desde esta parte, en la página número 53, ubiquen en sus libritos, vamos ahí a continuar con el estudio. Amén. Dicho esto, pues, permítanos ya compartir la diapositiva para esta noche y vamos compartiendo. Y asimismo, ayúdennos con la lectura, ¿no? Ahí voy a estarles pidiendo su colaboración. Entonces, nuevamente, ¿no es cierto? Y tal vez por cuarta vez en este mes, voy a repetir este punto que en todas las clases es necesario saber, ¿no? Hermanas, para nosotros, como siervos de Dios, como ministros a la luz de la Biblia, nosotros cuando hacemos un culto a nuestro Dios, estamos haciendo en primer lugar un acto de adoración. Que yo le recuerdo una vez más, si usted me dice, ¿qué significa adoración? Hemos dicho, es acto de tributar reverencia, homenaje hacia Dios, ¿no? Y cómo yo demuestro esa adoración es a través de mi obediencia, de mi nueva vida y posiblemente de mi testimonio en mi actuar, en mi pensar, en mi ser, ¿no es cierto? Y por eso, bueno, esto ya lo habíamos dicho, adorar realmente es con toda nuestra vida, hermanos. Eso yo les había dicho y eso que se quede muy claro, ¿no? Entonces usted puede estar en su trabajo y si cumple con lo que tiene que cumplir y hace correspondientemente como un cristiano, con responsabilidad, con ética, usted está adorando a Dios de esa forma. Al momento que usted va a los cultos, va a los eventos y su corazón está dispuesto a cantar y hacer todo eso, también está adorando. Pero dentro de la adoración, o parte de la adoración que todo cristiano debemos rendirle a Dios, podemos nosotros un acto de adoración hacer el acto de alabanza. ¿Y qué son las alabanzas? La alabanza hemos dicho es valorar, apreciar, elogiar, hablar positivamente de alguien, ¿no? Dice destacar virtudes de una persona, es decir, demostración verbal y física de nuestra admiración, amor y afecto hacia Dios. En otras palabras, hemos puesto, dice, alabanza es la expresión de nuestra adoración, ¿no? Entonces, ojalá que haya quedado claro, creo que esta diapositiva ya lo habíamos visto en todas las clases, de hecho, en la primera, segunda y hoy es la cuarta clase, mire, bueno, hoy día estamos ya terminando la cuarta materia o cuarto capítulo conmigo y hemos hablado de esto en este mes. Entonces, no se olviden, hermanas, ciertamente la alabanza es la expresión de nuestra adoración. Creo que con esa frase se entiende mucho. Y dentro de las alabanzas, hemos dicho que la Biblia nos describe en algunos pasajes, como puede ser Colosenses 3:16, Efesios 5:19, nos habla, dice, de que hay que cantar salmos, himnos y cánticos espirituales. Tres formas que yo puedo expresar mi alabanza a Dios. Entonces, anotara por favor esto, y esto nuevamente voy a repetir y reforzar. Entonces, tanto los salmos, tanto los himnos y cánticos espirituales, que usted me dice, ¿dónde aparece eso, hermano? Aparece en Colosenses 3:16 y aparece en Efesios 5:19. En esos versículos nos menciona esto. Ahora, tanto los salmos, himnos y cánticos espirituales sirven para qué? Para alabar a Dios, para expresar de todo lo que es nuestro Dios. Amén.
Entonces, los salmos, ya lo dijimos, es una expresión de honra y gloria solo a Dios, ¿no? Entonces, los salmos normalmente lo encontramos en la Biblia, en el, podemos decir, Antiguo Testamento, más de 150 salmos. Hay de diferentes tipos, ¿no es cierto? No es solo un tipo de alabanza de salmos, hay varios tipos. Y dentro de esos tipos de alabanzas también están los llamados himnos, ¿no? Que fue justamente lo que hablamos la clase pasada. Entonces, mire, también a Dios se le puede alabar a través de las letras que son los himnos. ¿Y qué eran los himnos? Dice, expresión para rendir tributo de honor a Cristo. O la palabrita que yo les decía, los himnos ciertamente son letras que nos enseñan a adorar y alabar a Dios y que también nos enseñan la palabra de Dios en cuanto a los himnos, ¿no? Y son escritos como poemas, puede ser escrito de varias cosas que enseña la Biblia y demás. Y para esta noche, pues bueno, vamos a continuar y hoy día vamos a hablar del último tipo o característica de alabanza que se llama cánticos espirituales. Entonces, mire, ¿qué son cánticos espirituales? Ya de entrada nos dice expresiones de alabanza en son de adoración más espontánea, dice, ¿no? Repito, ¿no? Entonces, primera cosa, hablando de los cánticos espirituales, expresiones también es una alabanza, pero en son de adoración más espontánea, más espontánea. Eso vamos a estar explicando en esta noche. Y bueno, termino de leer esta parte, dice, base de expresión de alabanza es la palabra de Dios y complemento los aspectos culturales positivos, ¿no? Entonces yo quiero explicar este cuadrito ya para ir entrando en los cánticos espirituales y le digo dos cosas, mis hermanas, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a alabar a Dios, hay cánticos que son salmos, hay cánticos que son himnos y hay cánticos que tienen una característica de cántico espiritual. Pero, sea cualquier tres tipos de letra o mensaje que nos dé ese canto, note esto. Cualquier letra, cualquier alabanza que se llame alabanza, lo más importante es que esté fundamentado en la palabra de Dios, que la base, que lo que está escrito en la letra salga de la palabra de Dios, ¿no? Nosotros, sea un coro, un salmista, un pastor o el hermano quien les habla, cuando vayamos a alabar a Dios, tiene que ser letras bíblicas, lo más importante. Tiene que ser enseñanzas bíblicas a través de ese cántico y tiene que ser un mensaje bíblico a través de ese cántico. Y ya el tema de la música, el tema de los ritmos, ese es un acompañamiento, es lo secundario, ¿no? Y como yo les dije la semana pasada cuando hablamos de los himnos, lo más importante es el mensaje que se da a través del canto, ¿no? Un mensaje que renueve nuestra mente, que nos una a adorar a Dios, que nos una el cómo servir a Dios y que nos cambie vidas, toque corazones posiblemente. Amén. Hasta ahí ojalá que haya quedado claro, hermanas. Creo que eso es lo que hasta aquí ya hemos avanzado, ¿no? Hemos avanzado en este mes a entender qué es adoración y qué es alabanza y hemos estado detallando los tipos de cánticos o alabanzas que podemos encontrar a la luz de la. Amén. Dicho esto, pues vamos avanzando y siempre les he dicho, hermanas, si hay preguntas, me interrumpe y con mucho gusto algo más podemos reforzar. Vamos acá. Ayúdenos mi hermana Cecilia Pérez leyendo qué es un canto, ¿no? Y vamos a leer del libro en esta ocasión, ¿ya? Vamos ocupando el librito en la página 53. Ayúdenos leyendo esta parte donde dice definición del canto, ¿no? Esa parte hasta acá. Leamos mi hermana Cecilia. Amén. Dice la palabra canto es homógrafa, ya que tiene dos significados. Uno de ellos procede del latín, catus, del europeo can y del verbo cantare, que hace alusión a los sonidos melodiosos que imitemos por la boca, los seres humanos y algunas aves como los canarios, mirlos y los jilgueros, el canto de las aves que se denomina trino o gorjeo.
Eso. Gorgojeo, ¿no? Exacto. Gracias, mi hermana, ¿no? Entonces, para hablar de canto, ciertamente sea salmos, ¿no? Sea tipo de salmos, ese cántico, o sea tipo de himnos o cántico espiritual, que es lo que vamos a hablar, lo primero que usted tiene que recordar es que el canto tiene que ser producido a través de la voz para que sea canto. Tiene que ser un sonido agradable para que se llame canto. Tiene que ser algo que transmita un mensaje o comunique la palabra de Dios a través de nuestras voces, ¿no? Que es, no sé si usted sabía, pero la voz, la garganta produce ese sonido que se convierte en canto, ¿no? Entonces, ciertamente, si usted me pregunta, ¿cuál es el primer instrumento que tiene un cristiano sin necesidad de otros instrumentos? Tenemos la voz. Y hablando de esto, quiero compartirles un videito que estaba viendo en internet acerca de cómo se produce la voz. Y mire qué importante es que uno toca cuidar. Y bueno, les comento, esta noche estoy con gripe, pero eso no me impide, yo tengo ese ánimo, ese deseo de compartir la palabra. Y sería muy bueno que usted sepa, mire, el milagro de lo que Dios ha hecho y ese instrumento natural que se llama voz. Así que veamos el videíto y seguimos avanzando, ¿no? Para un poquito ir viendo qué es el canto, ¿no? Y las formas de canto de lo que hemos estado estudiando este mes. Bien, les comparto. ¿Cómo el cuerpo humano produce la voz? Este primer video y justamente estamos hablando de la importancia que es cantar, alabar a Dios, ¿no? Y mire, yo le comparto este video con dos propósitos, ¿no? Número uno, mire, qué tremendo instrumento tenemos en nuestra voz, en nuestra garganta, que Dios nos ha proveído para poder alabar. Entonces, los cánticos son eso, ¿no? Los cánticos son eso, ya sean los salmos que ya hemos hablado, ya sean las letras de himnos que hemos hablado. Y el tercer tipo son los cánticos espirituales que vamos a detallar cuál es la diferencia con los otros dos. Pero el punto es el mismo, hermanos. Al momento que nosotros cantamos, estamos expresando desde nuestro ser. Y mire qué proceso tan complejo, ¿no? A veces uno pensaría que solo con los dientes o con los labios o al abrir es suficiente para cantar o para hablar, ¿no? Ciertamente, mire, hemos sabido usar la mandíbula, no sé si puede tocar su mandíbula en este momento, hemos sabido usar los dientes, la lengua, la laringe, bueno, esta parte de acá, ¿no es cierto? Las cuerdas vocales que están aquí en esta partecita, y acá la tráquea, los pulmones, y en esta parte debajo de los pulmones, el famoso músculo llamado el diafragma, ¿no? Bueno, y el aire, obviamente. Qué tremendo y ese es el primer instrumento que usted lo tiene. Y al momento que cantamos, ciertamente yo digo, estamos expresando lo que sentimos, lo que Dios ha hecho en nosotros. Amén. Dicho esto, pues vamos avanzando ya y ojalá que con este ejemplo valoremos bastante y mañana más tarde, si Dios le da esa oportunidad en un especial, en una campaña o en el coro, vayamos con esa bendición que tenemos del instrumento natural de la voz y cantemos, ¿no? Y como dice acá, el cántico espiritual es una expresión de alabanza también, ¿no? El cántico espiritual también es una expresión de alabanza. Vamos a avanzar. Vamos a rogar, mi hermana Margarita Aulla, ¿no? Mi hermana Margarita, leamos a ver, esta partecita ya lo leímos, pero con todo vamos al texto bíblico, ¿no? Colosenses 3:16, mi hermana Margarita Aulla nos va a ayudar leyendo, ¿no? Colosenses 3:16. Y vamos recordando esa parte. Colosenses 3:16, vamos a la Biblia. Amén. Cuando ya lo tengamos, ahí prende su audio y nos ayuda con la lectura, mi hermana, ¿no? Bueno, esto ya habíamos leído con mi hermana Cecilia y ahora con mi hermana Margarita Aulla, Colosenses 3:16. Adelante, hermano. Amén. En Colosenses 3:16 nos dice lo siguiente. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Amén. Amén. Entonces, sobre todo yo quiero que usted note la primera parte que dice Colosenses 3:16, o sea, la primera parte, se puede decir, del texto, del versículo.
Y si la pregunta fuera, hermanas, ¿qué necesito yo para cantar? Bueno, obviamente ya hemos aprendido, necesito la voz, ¿no? Necesito conocer cómo funciona mi voz, cuidar mi voz, puede ser un tema externo. Pero bíblicamente, mire, algo que también quiero hacerle recuerdo y hemos estado aprendiendo en este mes de los tipos de alabanza, lo más importante es que usted, al momento que escribe una letra o al momento que vamos a expresar ese cántico, tiene que cumplir con lo que dice Colosenses 3:16. Y le repito la parte para que usted lo anote, para que usted lo señale, ¿no? Y esto tiene que tener cualquier tipo de cántico que sea. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia. Entonces, mi pregunta para ustedes sería, para un poquito reflexionar, cuando aquí dice, la palabra de Cristo more en abundancia, ¿qué es lo que un cántico espiritual debe tener en la letra? ¿Qué me pudieran decir? Y repito la pregunta, ¿no? Cuando aquí en el verso 16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, la pregunta les digo, ¿qué es lo que en la letra de un cántico espiritual debe haber? ¿Quién me puede responder? Adelante. ¿Qué es el mensaje o qué es lo más importante que tiene que haber en un cántico espiritual a la luz de Colosenses 3:16? Hermana La María. doctrina. Exacto, amén. Quisiera aplaudir, bueno, tal vez no me va a escuchar, pero felicito, hermana, y a todas, ¿no? Ojalá que todos se nos haya pensado esa palabrita, y si no, pues anotemos. Cuando nosotros cantamos, como digo, recuerde que es un instrumento la voz, ya lo dije hace un momentito nada más. Y a lo que estamos expresando esa alabanza a nuestro Dios a través del cántico, lo más importante del cántico es el mensaje que vamos a dar. Sea tipo salmo, sea tipo himno, o sea tipo, justamente, valga la redundancia, cántico espiritual. Entonces, un cántico espiritual, por algo la palabra espiritual, ¿no es cierto? Tiene que ser conforme a lo que Dios nos ha enseñado, conforme a lo que Cristo nos ha transformado en nuestra vida. Dígase que usted quiere escribir, por poner un ejemplo, ¿no? Y vamos a ver un ejemplo de lo que pudiera ser un cántico espiritual en nuestro tiempo, a día de hoy, ¿no? Bueno, este es un canto más un poco juvenil, pero de pronto usted lo habrá escuchado y le comparto, ¿no? Les pongo acá y este sería un ejemplo de un cántico espiritual, ¿no? Y ahí quiero que escuchen una estrofita de este cántico espiritual y usted me diga en la letra, este es el mensaje, ¿no? Sobre todo eso vamos con su oído, ¿no? Eso es lo que yo quiero que usted aprenda, ¿no? Entonces, escuche la letra, o le voy a poner un pedacito, escuchen, pero muy bien detenido este cántico, y usted me dice, en ese cántico yo estoy aprendiendo este tema o esta enseñanza. Amén. Vamos ahí y le pongo el video. Miren, mis amadas hermanas, esos son los cánticos espirituales. Tienen una enseñanza doctrinal, tienen una base bíblica también, y eso es importante en una alabanza. No se trata tal vez de cantar cualquier cosa, sino inspirado en la Biblia y enseñar y comunicar un mensaje bueno. Por eso se llama cántico espiritual, ya que ciertamente en el mundo, por ejemplo, usted puede escuchar un montón de cánticos con una letra que no sea bíblica, que no nos enseñe nada de Dios ni nada positivo posiblemente. Pero cuando hablamos de un cántico espiritual, esa es la diferencia, ¿no? Tiene esta característica, tiene esta cualidad. Nos enseña de la palabra de Dios, mire, nos enseña. Y como en antes dijo mi hermana Cecilia, está muy bien dicho, también nos enseña a hacer una acción de gracias, ¿no? En este caso, este cántico también podría ser una acción de gracias a Dios y a nuestros pastores que Dios mismo ha puesto para liderarnos y guiarnos en nuestra vida espiritual. Y quiero que anotemos un versículo más, ¿no? Un versículo más en el que posiblemente está basado, inspirado, y por eso es un cántico espiritual, y ojalá que con estos ejemplos le quede claro, y si mañana más tarde su coro, o usted, si se hace salmista, o alguna letra que usted vaya a cantar en el coro o ensayar, tiene que ser cánticos espirituales, tiene que tener esta cualidad. Vamos también a Tito capítulo 1,
Y muy seguramente esta alabanza que les he puesto de ejemplo fue inspirado también en lo que dice Tito capítulo 1, ¿no? Tito capítulo 1, este, Tito capítulo 1, versículo, ayúdenos leyendo el versículo donde está, el versículo 9, ¿no? El versículo 9. Tito capítulo 1, verso 9 también anotemos. Y esto también es parte de la inspiración, muy seguramente, de este cántico espiritual. Adelante, alguna hermana que tenga el pasaje, ¿no? Prenda su audio. Tito capítulo 1, verso 9, ¿no? Versículos 9, ¿no? Adelante. Amén. No sé si alguna hermana ya lo tiene. Tito capítulo 1, verso 9. Amén. Adelante, mi hermano. 1:9. Retenedor de de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Amén. Ujú. Amén, ¿no? Entonces, repito, le explico, en el verso 9 dice, y le comento algo, ¿no? Cuando leemos Tito, Tito es una carta pastoral, es una carta dedicado para cómo tiene que ser un pastor, dedicado, y si un poquito la analizamos en este pasaje del verso 9 es parte de los requisitos de cómo tiene que ser un siervo de Dios, un pastor, ¿no? Un hombre que fue llamado a ese ministerio y en esta parte nos dice que tiene que ser retenedor de la palabra, o sea, alguien que estudia, alguien que tiene conocimiento de la palabra de Dios, tiene que ser un pastor y tiene que ser fiel, dice, y tiene que enseñar tal cual como él lo aprendió. Y en este verso 9 también podemos aprender acerca de los pastores, dice, y para que también pueda exhortar con sana enseñanza, ¿no? Lo que acaba de leer mi hermana, Margarita Aulla, muchas gracias. Entonces, este versículo está diciendo esto también de los pastores, ¿no? No desmayes. Y bueno, voy a poner un pedacito y seguimos con la clase. Escuchemos. No desvalido, un pueblo almas que salvar. Sigues buscando almas que salvar. En este mundo muchas veces has sufrido. Un buen día con Jesús nos gozaremos. Amén. Entonces, hasta ahí, ¿no? Entonces, ciertamente, bueno, esto habla bastantes cosas de los pastores, tanto de lo que dice Tito y otras partes de la Biblia. Sobre todo habla de Jesucristo como el príncipe de los pastores, habla de la segunda venida de Cristo. Mire, es doctrina pura, hermanos. Es doctrina pura y eso es algo que una alabanza, un cántico espiritual que estamos aprendiendo esta noche debe de tener, ¿no? Debe estar inspirado, debe estar fundamentado en lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, en acción de gracias y también base bíblico claro, que sea doctrinal, ¿no? Eso hay que tenerlo muy presente. Amén. Creo que con estos ejemplos nos ha quedado muy claro, espero de todo corazón, todavía no termina la clase, sino ya hemos dicho que es un cántico espiritual y a la luz de Colosenses 3:16, eso es lo más importante de una alabanza. Si usted me pregunta, hermano Alex, ¿qué es lo más importante al momento que yo voy a cantar, que yo quiero alabar a Dios? Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Eso tiene que cumplir una buena alabanza y un cántico espiritual. Tiene que enseñarnos doctrina, tiene que enseñarnos, dar un buen mensaje a la luz de la Biblia, ¿no? A la luz de la Biblia. Y puede ser dedicado a Dios, puede ser dedicado en este caso a un pastor. Esta alabanza es dedicado a Jesucristo como pastor, pero también a los pastores que trabajan día a día, ¿no? Que son nuestros padres espirituales y eso sería una de las grandes diferencias con los himnos y con los salmos, ¿no? Y eso creo que ya la semana pasada yo les dije, caso de los salmos es exclusivamente hacia Dios la dedicatoria y la letra, ¿no? Un salmo. Caso del himno, puede ser dedicado en primer lugar a Dios en forma de alabanza, acción de gracia, pero también un himno también puede ser algo formal, ¿no? O un hecho histórico. Pero caso de los cánticos espirituales, vemos doctrina pura, ¿no? Pura doctrina tiene que ser en esta parte también. ¿Entendido? Entonces, mire,
Le leo esta parte, seguimos avanzando, dice, origen del canto, ¿no? El arte del canto fue desarrollado por todos los pueblos, ¿no? O sea, todo pueblo, nación que tenga voz, que tenga garganta, y todos los tenemos, puede cantar, ¿no? En cualquier idioma se puede cantar. Aquí un ejemplo dice, en Babilonia había grandes agrupaciones de cantores disciplinados desde el punto de vista musical. La música era voluptuosa, artículo de lujo para fiestas, poco digna para sacerdotes y rezos, ¿no? Y esto es algo que pasa hasta el día de hoy, mis amadas hermanas. Esto es algo que pasa hasta el día de hoy. Posiblemente cuando uno canta uno no se da cuenta, pero de lo que uno, alguna vez un pastor me decía, y es una frase que mucha gente lo dice, de lo que uno canta, y hasta hay un versículo bíblico donde nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? No sé si usted sabía eso, mis amadas hermanas, ¿no? Y ahorita que estoy revisando este, esta parte, es muy importante que un cántico espiritual no se desvíe de ese propósito de enseñar doctrina, de hacer acción de gracia a Dios, que no se desvíe de ese propósito, ¿no? Porque Dios no quiera, este, si cantamos cualquier cosa dentro de la iglesia y ya no es ni siquiera cántico espiritual o himno o salmo, ciertamente ya no sería una alabanza, ¿no? Dígase que yo me pongo a cantar acerca de mí mismo, ¿no? Y como que solo me alabo al ser humano o a mí mismo, prácticamente esa ya no es parte de la alabanza, ¿no? Y justamente, bueno, ahorita que estoy revisando, en Lucas 6:45, le leo rapidito, de ahí justamente viene esta parte que dice, Lucas 6:45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Y dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y no sé si usted sabía, como ya lo dije, pero de lo que escuchamos, de lo que cantamos tal vez en nuestra casa, no solo en el culto, eso nos impacta en el corazón y en la mente, ¿no? Y quiero compartirle un video que está en internet de que usted sea responsable y todos, Mame mi momu. perdón, de que todos ustedes y yo debemos ser responsables de cuidar nuestro corazón para poder alabar a Dios con cánticos espirituales o cualquier tipo de alabanza. Hay que cuidar el corazón, ¿no? Porque, repito nuevamente, Lucas 6:45, la última parte, palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Repito la última parte que dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, muy importante cuidar esto. Entonces, veamos este videito como un ejemplo de qué es lo que produce la letra en nuestra mente, en la persona, ¿no? Vamos a ver este videito y luego quiero escuchar sus comentarios también. Atentos a la explicación y les hago la pregunta, ¿no? Para ir avanzando. Entonces, miren, ¿cuál es el primer efecto que produce el cantar, hermanos? ¿Cuál es el primer efecto en físico en nosotros que produce el cantar? No sé si esa partecita en la primera parte del video decía, ¿mejora qué cosa? Ahí les ayudo un poquito. ¿Quién me puede dar la respuesta, mis hermanos, no? Al cantar, el primer beneficio o primera cosa que produce en nosotros, ¿qué cosa mejora? ¿Qué me pueden decir? El estrés. Bueno, eso era lo segundo, ¿no? Pero gracias, bueno, eso era lo segundo, ¿no? Lo segundo, al cantar mejora o produce efectos en nuestro cerebro y uno de ellos es quitarnos el tema del estrés, ¿no? Que es una carga, pues, cerebral, mental, físico. Eso sería lo segundo. Gracias, mi hermana, ¿no? Pero falta lo primero, ¿no? Alguien que me dé la respuesta. ¿Cuál es el primer efecto que produce el cantar en nuestra parte física? Primer resultado. A ver, voy a compartir otra vez pantallita. Bueno, no les voy a poner la respuesta, pero aquí está aquí está la imagen, ¿no?
¿Produce qué cosa en nuestra persona o en nuestra parte física que produce? ¿Mejora qué? Garganta. Mejora, La garganta. mejora, ¿no es cierto? La parte de la garganta, la parte física, ¿no es cierto? Con la cual podemos justamente cantar, ¿no? Mejora nuestra parte física para poder cantar. Es el primer beneficio, valga la redundancia, del canto, ¿no? Mejora nuestro diafragma, mejora nuestra respiración, mejora nuestra garganta, bueno, todo lo que en antes vimos que cómo se produce la voz, todas esas herramientas, todo nuestro instrumento natural mejora en otras palabras. Y lo segundo, gracias mi hermana que dijo, mejora el estrés, habla de lo que produce en la mente, ¿no? Dice que a lo que nosotros cantamos, ciertamente mejora nuestra memoria, mejora nuestra concentración, se producen unas células que nos dan alegría y tanta cosa positiva, ¿no? Pero ya que estamos hablando de esto, hermanas, mire, el cántico espiritual, humanamente hablando, produce eso, lo que acabamos de ver en el video. Pero si hablamos de un cántico espiritual, como estamos aprendiendo, debe producir el alabar a Dios en primer lugar, de que reconozcamos que Dios es grande, yendo a la parte bíblica, y también puedo decirles un cántico espiritual, como digo, tiene que estar basado en la Biblia, ¿no? Y eso creo que es tal vez lo que en esta noche trato de hacer el énfasis, hermano. Bien, aquí miren un ejemplo, ¿no? Podemos ver en el Salmo 98:6, un ejemplo dice, cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico, aclamad con trompetas y sonido de bocina delante del Rey Jehová, ¿no? Este, por ejemplo, aunque está en el libro de los Salmos, y hago la aclaración, ¿no es cierto? Recuerde que los salmos, ¿no es cierto? Es una expresión de alabanza, eso significa la palabra salmo. Este, dentro de los libros de salmos también hay cánticos espirituales. Amén. Hay una característica de algunos salmos que son cánticos espirituales. Y vuelvo y repito, si yo le pregunto, ¿qué doctrina o qué me está enseñando el Salmo 98, verso 6, por ejemplo? ¿Cuál sería la respuesta? Cuando usted lee, dice, cantad salmos a Jehová. ¿Cuál sería la enseñanza que podemos aprender de este versículo de Salmo 96? ¿Qué doctrina o qué nos está enseñando acerca de Dios este versículo Salmo 98:6? ¿Quién me puede decir? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje del Salmo 98, verso 6? Ahí está dando el mensaje que nosotros, o sea, el doctrinal es Dios porque está en Jehová y que significa Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y dice que debemos cantar con arpa y con voz de cántico, aclamar con trompeta, o sea, al Rey de Jehová. Repite. Entonces, eso nos enseña que debemos cantar así a Dios. Eso, doctrina de Dios, ¿no? Así resumiendo. Amén. Exacto, ¿no? Gracias, hermana Cecilia, ¿no? Exacto. Nos invita a que tenemos que alabar a Dios, que reconocer que Dios es el Rey, el dueño de todo, y si hacemos la explicación o cuál es la doctrina que me enseña Salmo 98:6 en este caso, es un cántico espiritual porque me enseña la doctrina de Dios, de decir que Dios es el Rey de todo, que hay que alabarle a ese rey y que ese rey merece ser digno de honor, ¿no? Entonces vamos avanzando y creo que estamos ya avanzando y captando el punto. Bien, no sé si mi hermana Luz nos puede ayudar leyendo esta diapositiva. Dice, ¿cuál es la definición de canto, no? Algo más acerca de lo que es un canto. Hermana Luz, Dios bendiga. Sí, buenas noches, hermano. Bendiciones con todos. Amén. ¿Cuál es la definición de un canto? La voz humana debe ser educada para el canto a través de las técnicas vocales, pues hay voces muy bonitas, pero cuyos cantos suenan mal, pues
carecen de afinación. El gerente, en general, el canto sigue una composición musical, aunque puede hacerse a capela cuando el canto no se acompaña de ningún instrumento musical. Amén. Gracias, mi hermana Luz. Hasta ahí nomás, ¿no? Entonces, tómele en cuenta esto y ahorita vamos a hacer una actividad práctica, ¿no? Recuerde que este estudio se llama Escuela de Protocolos y estamos aprendiendo cómo yo debo de servir a Dios en el ministerio de alabanza, cuál es el principio bíblico. Y en este tema de los cánticos espirituales, ya sabemos ahorita, espero yo de todo corazón, que ya nos haya quedado claro cómo yo sé que es un cántico espiritual. Y hemos dicho, tal vez repitiendo esa parte, que nos debe enseñar doctrina y enseñar a dar gracias a Dios por lo que Él ha hecho y expresar los frutos espirituales que están en el corazón. Pero también para cantar ciertamente hay que tener técnica, hay que desarrollar habilidad, ¿no es cierto? Y hay una gran diversidad de cánticos espirituales, pero ahorita yo quiero hacer la siguiente dinámica con ustedes para ir avanzando en esta parte. Bien, quiero que en este momento, mis hermanas, usted piense o que tal vez en su mente pensemos cuál es uno de sus cantos más preferidos y qué doctrina o qué mensaje nos da. Pensemos un minutito, un ratito y luego quisiera que usted cante una pequeña estrofita de su canto más favorito y que usted dice, este veo que es un cántico espiritual porque me está dando este mensaje o da este mensaje, encuentro yo en ese cántico, ¿no? Bien, en lo que usted va pensando, eh, yo le voy a, yo le voy a poner un videíto de un cántico que, bueno, yo creo que es muy popular entre las coros y ciertamente yo le consideraría este cántico de este coro un cántico espiritual porque nos dice algo acerca de Dios, ¿no? Nos dice algo acerca de Dios. Le pongo una estrofita de este cántico espiritual que, bueno, yo lo he escuchado, es un canto muy conocido, y luego yo quiero que usted cante una estrofita de un cántico que a usted tal vez le gusta o le ha impactado en su vida, ¿no? Vamos a repetir. Entonces, vemos que si hay una inspiración en los cánticos espirituales, este cántico cumpliría, ¿no? Está inspirado posiblemente en Jeremías 29:11, posiblemente en Proverbios 19:21 y posiblemente en Salmo 45, ¿no? Porque nos habla de eso, nos habla de que Dios es dueño de nuestros planes, como digo, y en el cántico hace una acción de gracias y nos enseña doctrina y acción de gracias en este cántico espiritual. Y por eso es cántico espiritual, ¿no? Realmente eso nos hace entender la doctrina de Dios y nos hace demostrar lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿no? Y sobre todo a mí me gusta mucho la parte que dice, agradecido estoy por esas maravillas con todo mi corazón. A ti bendito Dios. Amén. Entonces, mire, qué bendición, ¿no? Así tiene que ser los cánticos espirituales, tiene que ser una letra que cumpla estas características. Bien, ahora sí, vamos con las hermanas. Prenda, si es posible, quisiera que prenda su camarita, así como, bueno, ahorita estoy un poco agripado, si no yo le cantaba toda la letra, pero bueno, hago el esfuerzo de cantar un pedacito. Este es un cántico que me gusta mucho y ya le he compartido qué mensaje da, posiblemente en qué está inspirado. Bueno, yo quisiera que, aunque usted no sepa en qué versículo se inspiró, es uno de sus cánticos espirituales favoritos, pero yo sí quisiera que me diga, este cántico a mí me gusta y quiero que le cante una estrofita y nos diga, este mensaje me ha traído a mi vida. Nada más. ¿Quién quiere participar? Vamos primerito, a ver. Voluntario primero, ¿ya? Voluntaria. ¿Quién quisiera participar primerito? Prenda su camarita y que nos comparta rápidamente un cántico espiritual que usted conoce. Adelante. No sé si, ¿cuál de mis hermanas se anima, ¿no? Bueno, ahí les da un poquito de tiempo para que lo piense, para que se acuerde y de pronto nos cantar una estrofita nada más, ¿no? Y que nos comparta cuál ha sido lo que usted aprendió de ese canto. Amén. No sé si quien quisiera
participar en este momento? Amén. No sé si... O les nombro, Del hermanas. deber No, no, o ahorita. ah, Sí, sí. bueno, a mí me encanta este coro manantial que dice Imashitukuy Mankarkani, Maipichari Mankarkani. Esa, Allá. esa, Ajá. ese tema nos motiva. Si nosotros no hubiésemos aceptado a Jesús, nuestras vidas estaría sin propósito, sin razón de vida. Eso es un mensaje que dice, Imashitu kuiman karkani mai pichari kaiman karkani kan mana kuyashkakpika, kan mana akshashkakpika. En la parte dice, Hatunta kuyashkamantame, o sea, eso es una parte del mensaje que Dios nos llamó para servir. Y la última parte nos enseña que nosotros hasta que Él nos da o nos dé vida, salud, debemos servir por esa gratitud y agradecimiento, por ese que nos eligió como ser hijos o hijas del Señor, nos puso para la honra y la gloria para alabar. Y esa en una parte también demuestra del amor de que es Jesucristo, de adorar, de honrar el santo nombre. Eso es el mensaje que he visto en ese tema de coro manantial. Tiene rimas, versos, y es un tema que nos anima. Muchas veces nosotros no damos cuenta el llamado del Señor, nosotros no damos ese privilegio de ser hijas del Señor, a veces en nuestras fuerzas, con problemas, a veces en nuestro pensamiento nos quedamos. Pero cuando yo, especialmente cuando sé expresar este tema, a veces hasta lágrimas, digo, gracias Señor por llamar o por escoger a un servicio, un estar en ministerio. Sé que no es las cosas fáciles, no es cosas que a veces 100% nos sale, pero cuando yo interpreto este tema, aunque he estado sin fuerzas, este tema ha llegado a mi corazón. Eso podría compartir, hermano Alex. Amén. Gracias, mi hermana Cecilia. Y no sé si usted mismo o cualquiera de las hermanas, bueno, les voy a poner un pedacito, ¿no? Bueno, aquí está la letra, dicho sea de paso. Pero quiero hacerles la pregunta muy puntual, ¿no? ¿Cuál es la enseñanza doctrinal o de qué doctrina nos enseña este cántico espiritual que la hermana Cecilia nos ha compartido, ¿no? Se llama Imashi Tukuiman Karkani, dice, ¿no? ¿Cuál es el tema doctrinal o la enseñanza doctrinal? Yo les ayudo un poquito, ¿no? Jesucristo. Ciertamente la letra hace una acción de gracias, ¿no? Y por eso es un cántico espiritual esta alabanza, ¿no? Pero, ¿cuál es el tema doctrinal o la enseñanza doctrinal de este cántico, de esta alabanza? Adelante, ¿quién me puede dar la respuesta? ¿De qué doctrina o dentro de qué enseñanza doctrinal podemos aprender de este canto? A ver, vamos a ver si ¿quién nos dice? O no sé, mi hermana Cilia mismo, o no sé, otra hermana. Es doctrina. En la tercera parte y en la segunda habla de Dios. Entonces, doctrina de Dios. Ya, Ay, a segura, través de su, segura, pero eh, segura. O de no será de otra Jesucristo doctrina. también. O puedo decir de Jesucristo. Ya. Por ejemplo, cuando le canto un pedacito, ¿no? Y para ver las otras hermanas, si de pronto usted no ha escuchado esta alabanza, bueno, no soy tan bueno en quichua, pero vamos ahí haciendo el esfuerzo. Y bueno, pongamos mejor la música, ¿no? Para ir viendo. De estas dos primeras estrofas, y bueno, de lo que está incluso acá, acerca de qué está hablando el mensaje. Claro que está haciendo acción de gracias a Dios, ya lo dije, pero en sí, ¿qué tema doctrinal? Bueno, no digo que no hable de Dios, ¿no?
pero no es doctrina de Dios en este caso esta letra. ¿De qué doctrina será? Así, haciendo la traducción, dice, ¿qué hubiera sido de mí si tú no me hubieras, qué cosa? Es doctrina del hombre. Ya, puedes, por una parte, podemos ver una doctrina del hombre porque habla del pecado, ¿no es cierto? De que hubiera estado mal, dice. ¿Y qué otra enseñanza doctrinal también? Pero sí, doctrina del hombre está correcto. Y hay algo más también. ¿Qué otra doctrina tan puede entrar aquí, en esta letra? Una más falta. De hecho, dos doctrinas enseña esta alabanza. La primera está bien, es doctrina del hombre, porque está hablando del pecado, ¿no? Dice, ¿qué hubiera pasado, no es cierto? ¿O dónde hubiera estado si tú no me hubieras rescatado? Dice, ¿no? Y la segunda parte, que sobre todo quiero que se fije esta segunda parte, ¿no? Rey, Katy, la doctrina de Dios. no, no, no es doctrina de Dios. Específicamente no es doctrina, o sea, habla de Dios, pero no es específicamente doctrina de Dios. Para que sea doctrina de Dios tendría que decir, Dios eres majestuoso, Dios eres todopoderoso, o algo de los atributos de Dios debería decir. Les ayudo, ¿ya? Pero tiene que estar pilas, como dice, pendiente, ¿no? Esta alabanza es un cántico de acción de gracia, por eso ya lo dije. Segundo lugar, también es doctrina del hombre, porque habla del hombre y el pecado, ¿no es cierto? Como tipo testimonio empieza cantando, pero también otro tema doctrinal o una enseñanza doctrinal en el mensaje de esta letra, habla de la doctrina de la salvación. No sé si usted se fijó, cuando dice Hatun kuyashkamantami ñuka huchata kungashkangi, yakilla purikuntimari mushu yuyayta kuwashkangi, dice, ¿no? En otras palabras, y aquí incluso esta parte en castellano ya nos deja más, más claro todavía, ¿no? ¿Qué sería sobre mi vida si no me hubieras alcanzado? Entonces, una persona que ya se siente salvo, una persona que tiene fe y esperanza en que Cristo o Dios le va a salvar, diría estas palabras. Entonces, por eso, y estamos analizando esta letra, mire, este cántico ciertamente es una reflexión, es una acción de gracia y tiene dos enseñanzas doctrinales. Nos habla acerca de la doctrina del hombre, porque habla del hombre y el pecado, y también de la doctrina de la salvación en la letra, ¿no? Bueno, podríamos decir más cositas, pero de forma general, eso podemos analizar. Gracias, hermana Cecilia, por ese ejemplo que nos ha ayudado, y vamos con otro hermano. Asimismo, otro cántico espiritual y vamos a analizar. Adelante. ¿Quién más? A ver, una hermana más ahí, ¿ya? Y para continuar con la clase. Repito la pregunta, ¿no? O la actividad. Quiero que cante una estrofita de algún canto favorito suyo que usted dice, ah, este es un cántico espiritual y este mensaje nos da. Adelante. A ver, no sé si quién más se anima con otro ejemplo de cántico espiritual. A ver, vamos de ahí. ¿Algún otro hermano? Mi hermana Anita, Dios bendiga. Adelante. No sé, pero si estará bien yo a cantar una alabancita. ¿Ya? Adelante. Gracias, Señor, por su amor. Vengo a alabarte, mi Salvador. Dispuesto con mi corazón, te alabaré y te adoraré. Para mí es un cántico espiritual y acción de gracias a Dios, hermanito. Amén, ¿no? Y a usted misma, hermana Anita, antes de que apague su audio, ¿de qué doctrina podemos aprender cantando esa alabanza? ¿Qué tema doctrinal en la letra más o menos de lo que usted canta o ha escuchado? Doctrina de Jesucristo. Ya, tal vez alguna parte de la letra que diga algo de Jesucristo, no sé, tal vez que se acuerde ahorita. Lo que dice, gracias Señor por su amor. Ya, en sí está correcto, pero más específico, doctrina de Dios, pudiera yo decirle a mi hermana, ¿no? Bueno, de hecho también, si hablamos de Dios, hablamos de Jesucristo, pero más específicamente, de doctrina de Dios, ¿no? Y de ahí lo otro que usted dijo es una acción de gracia, está correcto, su hermana Anita, y excelente aporte, ¿no?
Y es verdad, ¿no? Ciertamente ese cántico es un cántico espiritual. Bueno, acá ahorita estoy viendo, dice, este cántico se llama Gracias, Señor, por tu amor, ¿no? Y ciertamente, si vamos analizando la letra, cumple las cualidades o características de ser un cántico espiritual, ¿no? Entonces, un cántico espiritual debe enseñarnos algo doctrinal, un mensaje que esté fundamentado en la Biblia y también un testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros, ¿no? Por eso, bueno, si no me equivoco, en otra parte de la letra dice, dispuesto con el corazón, te alabaré, te adoraré, dice, ¿no? Es una acción de gracias también, como bien lo decía mi hermana, ¿no? Entonces, correcto, mire. Entonces, estos son algunos ejemplos de cánticos espirituales. Bueno, podemos citar muchos más, podemos hablar de una infinidad de cánticos espirituales, pero ojalá que se haya entendido las características, ¿no? Eso es lo más importante que usted debe de conocer y de entender. Amén. Entonces seguimos avanzando y tenemos algo más que ver en esta clase. Bien, ahora, ¿cuáles son las diferencias entre un himno y un cántico espiritual? ¿No es cierto? Bueno, el himno ya lo vimos la clase pasada, pero vamos repitiendo en base a este cuadrito, ¿no? Entonces, ¿qué era un himno? Un himno, dice, era una expresión para rendir tributo de honor a Cristo, ¿no? En otras palabras, dice, a Dios, a Cristo o a la naturaleza, acción de gracia. Eso es lo que hacemos con el himno. Pero le digo algo más que dijimos la clase pasada. En la letra de un himno siempre se lo hace en son de honor, en son de reverencia hacia nuestro Dios, en la letra, ¿no? Y bueno, creo que ya en la semana pasada pusimos algunos ejemplos de himnos, ¿no? Pero bueno, se me viene a la mente de pronto para mis hermanos que tal vez no estuvieron y un poquito que note la diferencia, ¿no? Un ejemplo de un himno que vimos la clase pasada, se me viene a la mente el que está en quichua, bueno, no sé qué número es en el himnario número 1, pero en castellano se llama Señor mi Dios, ¿no? Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos. Sí le ve, ¿no? En la letra es un poema dedicado hacia Dios, está rindiendo honor a Dios, a Cristo, y ese es el sentido de un himno, ¿no? Está alabando, está dando honor y reverencia al momento de que usted canta un himno. Entonces, eso es lo diferente. Es dedicado hacia Dios y en son de honor, en son de reverencia en cierta forma, ¿no? Por eso dice adiós a Cristo o a la naturaleza. Y esto de la naturaleza les aclaro, bueno, caso de nosotros como cristianos, cualquier cántico, cualquier himno, en primer lugar lo hacemos para Dios, ¿no? Al momento del culto es para, si cantamos un himno es para Dios, pero ciertamente hacemos acción de gracias también a través de ese himno, ¿no? Pero ahora, comparemos con lo que hoy día estamos aprendiendo y para que vean la gran diferencia. Dice, cántico espiritual, expresiones también de alabanza en son de adoración más espontánea. Esta palabrita quiero aclarar y un poquito explicar. Cuando dice palabra espontánea, ¿no es cierto? Esto nos habla de una inspiración más humana o de una experiencia o testimonio, ¿no? Experiencia o testimonio. Así como estos dos cánticos espirituales que mis hermanas, Dios le pague, nos han ayudado, de cierta forma son testimonios de ese autor o autora que escribió esa letra, ¿no? En la alabanza anterior que compartía mi otra hermana decía que qué hubiera sido de mí si no me hubieras alcanzado, si no me hubieras rescatado, ¿no? Imashi tuku y karkani, dice, ¿no? O sea, ¿qué hubiera sido de mí, ¿no? Entonces, en la letra, ese es un cántico espiritual, ¿no? Nos enseña doctrina de salvación, doctrina del hombre, pero a la vez también da una experiencia, un testimonio, ¿no? Y esto está dedicado con un mensaje, una enseñanza bíblica, pero dice, a Dios, a Cristo, a la naturaleza,
en caso de canto de motivación a la humanidad, ¿no? Entonces, mire, la gran diferencia está en esto. Y leamos acá. Un himno tiene un estatus de exaltado. No sé si le ve esta palabra. En la mente de la persona y se requiere propiedad antes de poder ser cantado. Ahora, un cántico espiritual, dice, tiene un estado menos exaltado. Los himnos se cantan en las ceremonias. Mira, escuchará. Los himnos se cantan en las ceremonias. No hay obligación alguna. No hay reglas y regulaciones que se observen. Pero sin embargo, existe respeto, despierta sentimientos en las mentes de las personas cuando se recita o canta un himno. Sin embargo, un canto o un cántico espiritual debe ser cantado a Dios. Voy a explicar esto porque de pronto no está tan claro posiblemente lo que hemos puesto acá en la diapositiva y con este ejemplo usted ya me va a entender mucho mejor. Repito, ¿no? Un ejemplo que les pongo, si comparamos entre un himno y un cántico espiritual, la principal diferencia es que en los himnos exclusivamente la letra es para rendir honor y reverenciar a Dios en primer lugar. Y eso se lo hace de forma posiblemente con mucha seriedad, se debe de cantar los himnos. Los himnos se lo debe de cantar, como dice, con con toda la reverencia posible. Si están aplaudiendo y cantando, tal vez, pero concentrado en otras palabras, así se debe de cantar los himnos. Mientras tanto que un cántico espiritual, usted hasta puede reír, puede estar un poquito hasta más con movimiento, ¿no es cierto? Ya que es un poco más espontáneo, como le explicaba. Y sobre todo el cántico espiritual no necesariamente usted tiene que citar, por poner un ejemplo, una letra copiada, copia y pega tal cual de la Biblia, ¿no? Puede estar inspirado en la Biblia, pero no copia y pega de un versículo de la Biblia. Pero siempre el cántico espiritual va a tener enseñanza doctrinal. Entonces, esa sería la principal diferencia. Entonces, pongamos el ejemplo nuevamente. En el himno, Señor mi Dios, al contemplar los cielos, o sea, hasta la forma, el tono, es un tono de bastante reverencia, ¿no? Posiblemente en ese momento nos ponemos a orar, nos ponemos concentrados, si cantamos ese himno, podemos aplaudir también, no hay problema, pero lo hacemos con mucha concentración, con mucha devoción y reverencia, ¿no? Mientras que un cántico espiritual, por ejemplo, del ejemplo que yo les puse, ¿no? Tus planes son maravillosos, obras incomparables, que no se puede igualar con nada en este mundo. Posiblemente hasta me pongo un poco a danzar, a mover, a aplaudir, hasta me río, ¿no es cierto? Es diferente, es más espontáneo, ¿no? Posiblemente usted hasta puede danzar ese momento o usar un pandero, yo qué sé, ¿no? Entonces hasta puede estar sonreído, yo qué sé. Es un poquito más espontáneo, eso es ser espontáneo, ¿no? O sea, es como que un poquito más, menos serio para decirlo en esas palabras, ¿no? Los himnos, mientras tanto, tiene que tener un poco más de seriedad, un poquito más de respeto, de reverencia, pero en los cánticos espirituales como que tenemos un poquito más de libertad y podemos pues hasta, como digo, expresarnos, sonreírnos y hacer eso. Eso sería la gran diferencia. Y bueno, en la letra ya usted notará también las diferencias, ¿no? Bien, dicho esto, pues ojalá mis amadas hermanas se haya entendido estos puntos, pero vuelvo al principio, ¿no? Tanto salmo, tanto himno y tanto cántico espiritual, los tres son alabanzas. Los tres son alabanzas, ¿no? Que no se le olvide, ¿no? Cuidado, va a decir, chuta, ¿cómo mismo era? O sea, eso no es alabanza. Los tres son alabanzas, en lo que se diferencia, perdón, son en esas pequeñas características en la letra, en el mensaje, nada más. Esas son las pequeñas diferencias, pero las tres cumplen el mismo propósito que es alabar y exaltar a Dios, ¿no? Entonces, eso es muy importante que usted lo sepa, mis hermanos, ¿no? Vamos avanzando y con esto estamos casi ya concluyendo. Vamos a rogar que nos ayude con la lectura, no sé si nos ayuda
Mi hermana María, ¿no? Mi hermana María, déjame ver, el apellido nomás se me va. Mi hermana María Paucar, hermana María Paucar, por favor. Ayúdenos leyendo la diapositiva, por favor, hermano. Amén. No sé si tiene audio mi hermana María Paucar. Por favor, hermana María Fanny, ¿no? Mi hermana María Fanny. Por favor, hermano. El cántico espiritual. Sí, por favor. Ya, el cántico espiritual. Ay, y las letras que no puedo pronunciar bien. Le sigo del cántico ya. El canto jugó un papel prominente en la adoración y en la vida nacional de los hebreos. El primer cántico en la Biblia fue entonado por Lamed, Génesis 4, 23, 24. No era poco común para los judíos componer un cántico para celebrar alguna victoria especial o experiencia religiosa. El salterio ha sido designado el himnario de Israel y continúe muchas clases de canciones. Pablo urge a los creyentes a cantar Efesios 5:19, Colosenses 3:16. El libro de Apocalipsis habla muchas veces de cánticos celestiales. Apocalipsis 5:9 y 14:13. El cántico espiritual es expresión de una persona dedicada exclusivamente a Dios en un sentido de alabanza y adoración. Sin embargo, puede ser dedicado a una persona o pareja, etc. Amén, Hasta ahí, ¿no? doctor. Sí, hasta ahí nomás, mi hermana, ¿no? Entonces, mire, mis amadas hermanas, a la luz de la Biblia, bueno, hemos detallado, explicado cuál es la principal diferencia de un cántico espiritual con otros tipos de cántico que son los salmos y los himnos. Y como bien dice, otro detalle, perdón, que usted puede anotar, un cántico espiritual, como es más espontáneo, no solo puede estar dedicado a Dios, sino puede estar dedicado ya sea a la iglesia, al pastor, así como ese ejemplo de ese cántico de estrellita, ¿no? Claro que está en primer lugar dedicado a Jesucristo, pero también está dedicado a los pastores, ¿no? También está dedicado a los pastores, por ejemplo, ese cántico espiritual. Caso de los himnos, tiene que ser dedicado exclusivamente a Dios y caso de los salmos también exclusivamente dedicado a Dios. Ese también sería otra de las grandes diferencias, ¿no? Y como bien dice aquí, bueno, cántico espiritual viene de la palabra hebrea, ¿no? Eso de pronto les menciono, viene de la palabra hebrea shir o shirah. Así está la palabra cántico en hebreo. Shir o shirah. Palabra shir o shirah significa cántico en hebreo. Entonces, desde el tiempo del pueblo de Israel, cuando ellos estaban en el desierto, incluso yo me atrevo a decir desde la época del Éxodo, si usted ve Éxodo 15, ahí hay un cántico, este, mis amadas hermanas que me escuchan, ¿no? Y ahí vemos el cántico de Miriam o de María, que era la hermana de Moisés, y que ella cantó espontáneamente, dando acción de gracias a Dios por haberles salvado de los egipcios, ¿no? Entonces, como hemos aprendido, doctrinalmente hablando, Éxodo 15, el cántico que aparece ahí, que dice cántico de la hermana de Moisés o cántico de María, de pronto usted rapidito abra su Biblia, Éxodo 15, la doctrina que podemos aprender de ese cántico de María de Éxodo 15 es la doctrina de Dios, ¿no? De que Dios lo protege, de que Dios le liberta. Y está contando un testimonio en ese momento Moisés, que fue el que escribió esa letra, de lo que Dios hizo con el pueblo de Israel en ese momento. Entonces, ojalá que se haya entendido, ojalá que ya nos haya quedado claro, mis amadas hermanas, mañana más tarde, al momento que usted y yo vayamos a cantar sea salmos que están en la Biblia,
sean los himnos, que también hay algunos himnos en la Biblia, o sea, cánticos espirituales, como los que tenemos actuales o antiguos también, que sea todo basado en la palabra de Dios, lo más importante. Pero como digo, en los cánticos espirituales hasta podemos cantar dedicado a nuestros pastores, dedicado por el aniversario de nuestra iglesia. Usted puede dedicar a su pareja, a su esposa, ¿no? Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo de cántico espiritual que es dedicado o sea, de un esposo a una esposa, ¿no? Como decimos, como los cánticos espirituales también son espontáneos, son cantos doctrinales también, como le dije, pero no es solo dedicado solamente a Dios, sino puede ser también dedicado, en este caso, a su pareja, ¿no? Entonces, les pongo este ejemplo para que usted lo vea, ¿no? Posiblemente usted sí ha escuchado esto, ¿no? De pronto, a lo menos si usted es casada, tal vez que hasta su esposo ya le dedicó este cantito. Y vamos, después del Señor en Proverbios 18:22 dice, quien haya esposa encuentra el bien y recibe el favor del Señor, ¿no? Entonces usted posiblemente le escuchó la letra, dice, ¿no? Linda esposa, mujer, bendecida por Dios, y bueno, tantas cosas como poema, ¿no? Entonces un cántico espiritual también nos puede enseñar de otros temas, ¿no? Aparte de las 10 doctrinas, que sea la doctrina de la Trinidad, doctrina de Jesucristo, esto pudiera ser parte de la doctrina del hombre, ciertamente, porque nos habla de una pareja, pero sobre todo, no tanto del tema de doctrina del hombre, pero nos habla en sí del matrimonio, ¿no? Que es algo bíblico. Entonces nos habla un cántico espiritual también, puede hablar de otros temas que también están fundamentados en la Biblia, dígase de la familia, del matrimonio, del ministerio de los pastores, etcétera, ¿no? Entonces, eso, siempre y cuando, y cabe la aclaración, hermano Alex, ¿cuál es el límite al yo escribir un cántico espiritual? El límite es que usted no contradiga a lo que dice la Biblia, y el segundo requisito que usted no debe sobrepasar es caer en idolatría en la letra de la canción. Eso nada más, y creo que, bueno, en este cántico vemos a un esposo dedicando a su esposa y no hay ninguna idolatría en eso, ¿no? Más bien hablan del amor de pareja, el amor que Dios les unió, que Dios les ha bendecido, y eso me parece algo muy bueno, y a la luz de la Biblia también está respaldado, ¿no? Por ejemplo, aquí también vemos otro pasaje, ¿no? Aquí otro pasaje que también posiblemente lo usó el autor de esta letra para inspirarse. Puede que sea Efesios capítulo 5 verso 25-26. Repito, ¿no? Efesios capítulo 5 verso 25-26. También este cántico espiritual posiblemente se inspiró. Dice, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra. Sobre todo la parte que dice, esposos, amen a sus esposas, con lo que este hermano está cantando, está dando esos poemas, esas palabras bonitas, esa dedicatoria, ¿no? Poquito les pongo esta parte, podemos entender que está cumpliendo y enseñando desde el matrimonio, ¿no? A la luz de la vida. Quiero tenerte por siempre junto a mí, darte todo. ¿Entendido? Entonces, un cántico espiritual también lo podemos identificar de esa forma, mis amados hermanos, ¿no? Entonces, la dedicatoria del cántico espiritual, en primer lugar, obviamente, siempre lo vamos a dedicar a Dios, un cántico espiritual en doctrina, pero también puede ser dedicado en otros aspectos, ¿no? Dedicado a la familia, dedicado al esposo, dedicado a la esposa, por cumplir un año más de vida para los cumpleaños, por haberse graduado, dígase. Entonces, esa sería una característica o diferencia con el himno y con los salmos, como decía, ¿no? Entonces, bien, mis hermanas, creo que con esto estamos ya avanzando, y con los ejemplos que hemos visto, ya les dije, de Éxodo 15 también vemos, ¿no? Un cántico que aparece también en el Antiguo Testamento. Amén. Así que a tomar muy en cuenta eso,
y con eso creo que vamos a ir aprendiendo mucho más, ¿no? Pero bien, para que usted también mañana más tarde no se olvide y usted diga cómo identifico un cántico espiritual, también les voy a compartir Deuteronomio capítulo 31, verso 9. Y vamos a leer con alguna hermana, por favor. Deuteronomio capítulo 31, verso 9. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Moisés? Y justamente si algún hermano salmista o un coro escribe una letra, está cumpliendo con lo que dice Deuteronomio 31, 9. Adelante, alguna hermana que nos ayude leyendo. Deuteronomio capítulo 31, versículo 9. Amén, hermanito. Amén. Deuteronomio 31:9. Amén. Por favor, lea, hermano. Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, hijo de Libe, que llevaban el arca del pacto de Jehová y a todos los ancianos de Israel. El 10 también, hermanito. Amén. Y ya, solo ese verso y de ahí ahora saltémonos y usted mismo lea el verso 19 también lea, hermano. Versículo 19, hermano. Ahora pues escribió este cántico y enséñale a los hijos de Israel. Ponlo en boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Gracias, mi hermana, por la lectura, ¿no? Hermana Anita, ¿no? Dios bendiga. Entonces, miren, un cántico, como he explicado y vuelvo a repetir una vez más, bueno, si es posible, lo voy a repetir 1000 veces, hermanas, para que quede claro. Un cántico espiritual está basado en la Biblia. Un cántico espiritual ciertamente va a mostrar algo que Dios ha hecho en nuestra vida. Un cántico espiritual va a enseñar, como dice Deuteronomio 31, 19 hemos leído, y también hemos leído el verso 9, ¿no? Entonces, mire, en la Biblia mismo hay cánticos que nos puede ayudar como guía para escribir cánticos actuales, cánticos modernos. Cuando vemos en Deuteronomio 31, 9, vemos que Dios ordenó a Moisés que él escribiera la Biblia, la palabra de Dios que usted y yo tenemos en nuestra mano. Y en esa Biblia, amada hermana que me escucha, también hay ejemplos de cánticos, como puede ser Éxodo 15, que ya le dije antes, y también puede ser un ejemplo Deuteronomio capítulo 32, ¿no? Y repito, le voy a leer el siguiente capítulo y versículo de Deuteronomio capítulo 32, pero hay algo muy interesante que pasó antes de leerle Deuteronomio capítulo 32. O sea, en Deuteronomio 32 ahí está un cántico, un ejemplo de cántico en el cual usted se puede inspirar y decir, ya, está hablando de este tema, en este cántico que escribió Moisés en ese tiempo al pueblo de Israel. Esta es la enseñanza, esta es la doctrina, este es el tema y así tiene que ser un cántico, ¿no? Mire, en el verso 30, ¿no? Antes de saltarnos, otra hermana que me lea y anotara, por favor, esto no está en el libro, Deuteronomio 31, 30, por favor, lea, el verso 30, en el mismo capítulo que estamos, pero léame a alguna otra hermana el versículo 30. ¿Cómo tiene que ser cantados los cánticos espirituales según Deuteronomio 31, 30, perdón? Amén, dice, entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Ujú. Y entonces, ¿cuál fue el cántico que habló Moisés o que escribió Moisés, ordenado o dado orden por Dios mismo? O sea, hermana, y la resumo un poquito para que vayamos ya cerrando la clase. Entonces, un cántico, ciertamente Dios le va a inspirar a usted para que escriba ese cántico. Dios le va a poner palabras en usted y usted también en acción de gracias va a escribir tal vez su testimonio, una reflexión en ese cántico. Usted va a expresar sentimientos en ese cántico, pero siempre va a haber una buena enseñanza, algo positivo.
un mensaje que sirva para la iglesia. Un ejemplo de eso vemos un cántico, aparte de Éxodo 15, otro cántico en el Antiguo Testamento, vemos en el capítulo 32. Este cántico fue escrito, ordenado de Dios a Moisés. Dios le ordenó a Moisés que escribiera este cántico en Deuteronomio 32 y escuche una partecita de lo que dice la palabra. Verso 1, Deuteronomio 32, verso 1 en adelante, dice: escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama, como las gotas sobre la hierba, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Entonces, solo con leer esa parte ya usted y yo sabemos, esto es doctrina de Dios. 100% este cántico es doctrina de Dios porque está reconociendo quién es Dios y está diciendo que él es el creador, ¿no? Está hablando de uno de los atributos de Dios que es el ser todopoderoso, que Él creó las cosas. Y bueno, así pudiéramos analizar más cosas de este cántico. Pero mire, esa es la característica que también cumple un cántico espiritual. Entonces, un cántico espiritual da una reflexión, una enseñanza doctrinal, como hemos dicho, y sobre todo, ojalá que haya notado, hermana, Deuteronomio 31:30 también, bueno, hemos anotado 3 versículos de Deuteronomio 31, pero el versículo 30 dice clarito: entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación las palabras de este cántico, ¿no? Entonces, cada cántico, hermana, también edifica al pueblo de Dios y por eso es importante que más allá de la música, a veces hoy por hoy, ¿sabe cuál es el pecado que hemos cometido las iglesias, los ministerios de alabanza, los maestros y todo, hermano, que a veces dirigimos en los cultos? A veces más estamos enfocados en la melodía, en el ritmo que me haga mover o el ritmo que sea un ritmo de mi gusto y no tanto en la letra, en el mensaje que debe de transmitir. Más estamos preocupados de la melodía antes que a veces de la letra en el mensaje. Y ese es un grave error que hoy por hoy tal vez ha contaminado muchos cánticos. Hay cánticos que no son bíblicos, hay cánticos que en teoría, ¿no? Lo digo así, en teoría son espirituales, pero a veces son una, disculpando el término, copia barata de cánticos mundanos o cánticos carnales. Y a veces se lo ha copiado, solo le cambia dos o tres palabritas. Y yo me incluyo y digo, a veces hemos pecado los que estamos al frente liderando, maestros, pastores, los salmistas, hemos errado en ese sentido. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Fundamentémonos en la Biblia, cantemos con el propósito que es alabar a Dios, enseñar la palabra de Dios y edificar en la palabra de Dios, hermanos. Entonces, con esto cierro la clase de esta noche. Ojalá que se haya entendido y quiero leerles esta última parte. Dice: la dedicatoria de estos cantos espirituales, así como hemos visto Deuteronomio 32, dice: el cántico espiritual es expresión de una persona dedicada a Dios en un sentido de alabanza, adoración. Sin embargo, y eso también lo he dicho, sin embargo, un cántico espiritual también puede ser dedicado a una persona con propósitos motivacionales o otro tipo de propósito, ¿no? Entonces, repito, ¿no? Y ojalá que haya notado. Entonces, un cántico espiritual primero tiene que ser bíblico, tiene que ser doctrinal, o sea, enseñar algo de la doctrina, tiene que contar un testimonio, una reflexión en la letra, en alguna parte, pero también un cántico espiritual puede ser dedicado a los pastores, puede ser dedicado por el aniversario de una iglesia, puede ser dedicado en el amor en pareja, así como el ejemplo que les puse, puede ser en agradecimiento por tener un año más de vida, que es un cumpleaños, ¿no? Entonces, hay una gran variedad de motivos por los cuales también hay cánticos, pero son espirituales siempre y cuando nos enseñe algo de lo que Dios o la palabra de Dios ha hecho en nosotros. Por último dice: entonces el canto no es solo para hoy, sino para el futuro. También en el cielo lo cantaremos el cántico nuevo. Y justamente en Apocalipsis capítulo 14, versos 2 y 3, nos habla de ese lugar celestial donde los ángeles cantan el cántico nuevo y que es el lugar al cual usted y yo también
queremos llegar, ¿no? Y aquí está, ¿no? Un ejemplo de cómo diferenciar los tres y con esto me despido. Dice, resumen, ¿no? De lo que hemos aprendido en este. Adoración y alabanza es base fundamental o principal, diría yo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y es razón de nuestra existencia. Entonces, hermanas, yo le invito para uno ser un buen siervo en el ministerio de alabanza o saber cómo adorar, alabar a Dios. Usted y yo debemos conocer la Biblia, debemos entender cómo es la adoración a la luz de la Biblia. Ahora, resumen de todo este mes que hemos aprendido. El Salmo dice, significa poema cantado con acompañamiento de instrumentos musicales. Los salmos eran canciones que eran cantadas de honra y gloria a Dios, ¿no? Los salmos exclusivos solo a Dios. Himnos, ¿no? Bueno, mil disculpas, un error ortográfico. Himnos, dice aquí, ¿no? Es una composición poética que se hace hacia Dios, que hace en alabanza a Dios, o para exaltar al Todopoderoso o a la naturaleza, o un acontecimiento histórico o importante también podemos decir. ¿Y para qué se hace? Expresión para rendir tributo, honor a Cristo, ¿no? Y caso del cántico espiritual que hemos aprendido en esta noche, pues bueno, más bien ya no repetir porque eso ya nos quedó claro. Aquí están las características, ¿no? Bueno, pues, con todo yo le invito a usted revise, pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Hermano, ¿son tres diferentes o qué son los tres? Los tres son alabanzas. Estos tres son tres tipos de alabanza, tres tipos de mensaje, tres tipos de letra que podemos nosotros expresar a Dios. Podemos expresar alabanzas de salmos, alabanzas de himnos o alabanzas de cánticos espiritual. Entonces, ojalá que haya notado las pequeñas diferencias, pero las tres sirven para alabar a nuestro Señor, a nuestro Dios Todopoderoso. En fin, aquí está un ejemplo, de pronto está, les comento, bueno, mil disculpas, creo que las diapositivas no les he compartido, yo les voy a compartir esto para que tenga su refuerzo, para que lo repase, pero aquí está un ejemplo, mire, ¿no? Un salmo, por ejemplo, el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, ¿no? Esto es 100% lo que está en la Biblia. El himno, ¿no? Dice himno a Ufán, ¿no? Bueno, un ejemplo de himno y un cántico espiritual, ¿no? Bueno, hay varios ejemplos que ya hemos compartido y creo que eso sería todo por esta noche. Amén. Y bueno, para terminar, ¿qué les parece si entre todos y todas cantamos una alabancita bien conocida, un cántico espiritual? Y ojalá que podamos prender su camarita. Bueno, el audio no para no ahí trabarnos, ¿no? Como que el audio llega diferente, pero desde el lugar donde usted se encuentra, yo le invito, vamos a cantar con todos, ¿no? A ver, ¿qué cántico pudiera ser? A ver, alguna hermana que nos sugiera un cántico que posiblemente todos no sabemos, ¿no? No sé. Bueno, yo les voy a cantar un cántico espiritual de mi iglesia, ¿ya? No sé, es un cántico muy clásico, diría yo, no sé si en su iglesia todavía lo cantan, pero este es un cántico espiritual que a mí me gusta mucho y a veces lo he cantado en quichua, lo he cantado en español y como hemos aprendido, cumple ese propósito de dar palabra de Dios, de reflexionar un testimonio y bueno, basado en la Biblia y tantas cosas, ¿no? ¿Qué les parece si cantamos Allá en el cielo yo caminaré, ¿no? Ese es un cántico espiritual, ¿no? Es un cántico espiritual ciertamente porque cuenta un testimonio o un anhelo de una persona que dice, algún día quiero estar en ese lugar celestial que me habla la Biblia, ¿no? Vamos ahí, voy a tratar de cantar una estrofita y con eso me despido, les agradezco por este mes que hemos aprendido y bueno, les comento algo, para el siguiente mes o capítulo va a estar otra vez el pastor Jorge con ustedes, así que mucho ánimo y sigamos avanzando. Y una palabra final, de pronto por A o B usted no haya podido asistir a todas las clases, no me haya enviado todavía las taritas, tiene esta semanita para igualarse. Esta semanita no les voy a mandar tarea porque ya felicito, ¿no? Esta semana han hecho buenos trabajos, bueno, ahí usted puede ver las clases grabadas para que sepa qué tareas eran. Igualese y en esta semana ya no hay más tareas, ¿no? Así que quédese tranquilo con eso. Únicamente de pronto, si la lección 16 del libro no le llenó, eso nomás mandarame y esa sería la tarea final si de pronto todavía no me manda nada más para esta semana. Bien, vamos a cantar. Allá en el cielo yo caminaré, allá en el cielo yo andaré,
Allá en el cielo yo caminaré, allá en el cielo yo andaré. ¿Cómo dice? Vestido de blanco yo caminaré, corona de vida Cristo me dará. Vestido de blanco yo caminaré, corona de vida Cristo me dará. Y esta parte sobre todo a mí me gusta mucho y siempre me motiva. Más allá mi nombre escrito está, más allá mi nombre escrito está. ¿Qué dice? Con pluma de oro mi nombre escrito está, en el libro de la vida escrito está. Con pluma de oro mi nombre escrito está, en el libro de la vida escrito está. Bueno, estoy un poco ronco, pero cuando se trata de cantar, alabar a Dios, hasta se va la gripe, hermanos, ¿no? Hasta nos curamos, ¿no? Bueno, vamos a terminar orando. Dios les bendiga, mis hermanas. Y quiero finalizar y dar gracias a Dios por su vida, por este estudio y mucho ánimo, hermanas, que ya, mire, estamos terminando nuestro cuarto mes, no, sí, el cuarto mes de aprendizaje y estamos cada vez más cerca de la meta de finalizarlo, ¿no? Vamos a orar para poder irnos a descansar. Amén. Oremos. Amado Señor, amado Padre eterno. Te agradecemos en esta preciosa noche, Señor, por haber sido, Señor, parte de este estudio de la palabra en este tiempo dedicado a conocer más de ti, Padre. Conocerte a través de este tema de estudio, de saber cómo es esa alabanza que te agrada a ti, Señor, de cómo tal vez debemos de cantar, de cómo debemos de pensar, tal vez al momento de inspirar esas letras, cuál es el propósito, Señor, de guiar a tu pueblo. Así que bendice la vida de cada una de estas siervas, Señor, ya sea en su ministerio de alabanza, que sean esos instrumentos con sus voces que tú has proveído para proclamar tu evangelio, para dar ese testimonio de esa nueva vida en ti y así también traer más personas y ganar esas almas para ti, Padre amado. Así también te pido por cada trabajo, por cada palabra que hemos recibido de parte tuyo, y así que sea una semilla sembrada en un corazón dispuesto a servir, dispuesto a cantar, a alabar, a adorar y a impulsar, Señor, tal vez a otros a cómo adorarte a ti. Con estas palabras, agradezco, Señor, por este tiempo, agradezco por cada hermano, hermana, y así también que tú proveas, que tú bendigas en su diario vivir, y hasta el trabajo, dando el pan, dando el alimento, dando más conocimiento, más fortalezas. Con estas palabras salimos de este lugar, tal vez de este medio digital, pero no de tu presencia, únicamente confiando en esas promesas. Con estas palabras agradecidos decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Bueno, eso sería todo, mis amadas hermanas.